Muy buenas, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para el momento que vayan a consultar este material, el tema que les voy a referir es sobre la clase número 12 de la unidad 3, referida al realismo estructural. El gran propulsor, entre otros, y ya lo he mencionado a lo largo de todas las clases anteriores, ha sido de Ken Wallace, que es profesor estadounidense de ciencias políticas de la Universidad de California. Es un investigador asociado al Instituto de Estudios de Guerra y Paz, profesor adjunto de la Universidad de Columbia. Él escribió una obra muy interesante que se llama Structural Realism After the Cold War. Revela, si bien, los conceptos de los realistas de anarquía, balance de poder y otros fueron apropiados en el pasado. Ahora los cambios en el escenario internacional con el fin de la Guerra Fría tendieron a cambiar un poco los términos, a ser eclipsados o más bien a desaparecer, conllevando a una revisión propia de ese realismo político, vista la afectación a las estructuras y a los estados en cuanto a la seguridad se refiere, a las alianzas, a la competencia y al sistema internacional en general, entiéndase sistema multipolar y bipolar, al tiempo que se transformó o transformó en sí la denominación de la política internacional a la política mundial o global, y con ello a la evocación de nuevos términos como la democracia liberal, es decir, un amplio sufragio, elecciones honestas, control del poder, del poder legislativo, libre competencia entre los partidos, libertad de prensa, pensamiento, laissez-faire de la economía y la paz, la guerra percibido como un término obsoleto y la imposición de la paz democrática. Waltz aclara que hoy la estructura de la política internacional sigue siendo anárquica, sí, porque no se ha transformado en simples cambios internos de los estados. Lo otro es que los estados no pueden estar seguros hoy, alegando una simple amistad de otros estados con otros, ya que el estado tendría enemigos mañana. Las democracias coexisten con estados no democráticos. Los estados promueven la democracia, la estabilidad regional y una economía próspera. El comercio de Estado va reemplazando al Estado político militar, mientras que el poder del mercado rivaliza o logra sobrepasar al poder del Estado. La interdependencia promueve la paz, multiplicando los contactos entre estados, contribuye al entendimiento, promueve la guerra y la paz, y instituye la integración para permitir el flujo de bienes y servicios libremente y al mismo tiempo la interdependencia de la política internacional y nacional trae como consecuencia un mejor entendimiento en favor de beneficios y costos entre las partes involucradas. Ken Wallace apoya el criterio sí emitido por Hans Morgenthau en cuanto a que la democracia y la responsabilidad oficial de los gobiernos destruyen la moralidad internacional, convirtiéndose en un sistema efectivamente restrictivo. Wallace incluso refiere a Susan Strive, que ya les mencioné en las clases pasadas, en su libro Retreat of the States, para explicar la progresiva integración del mundo económico actual en relación a la producción internacional, cuando lejos es de darse un cambio del balance de poder en manos de los estados. Denota los cambios, no solo que se han venido experimentando hacia los mercados mundiales, caracterizados por un poder de los estados débiles que pasan a manos de estados más fuertes por tener un alcance regional y global. El otro es porque el poder de los estados ha trascendido a los mercados y las autoridades no estatales tienen poder desde los mercados compartidos. Y tres, el poder de los estados se evapora, ¡puf!,
cuando no lo ejerce, porque como en la política internacional no hay autoridad central, ese poder se desliza hacia los mercados, ya que son los estados fuertes los que revierten esa tendencia y las firmas de los estados fuertes son los que controlan los mercados. Ahora bien, si los mercados escapan al control de los estados fuertes también, al menos en la competencia entre los estados, es posible que los mercados se incrementen en tamaño y en complicaciones. De esta manera, Walls sostiene que bien Strange concluye que son los estados los que pierden el control sobre los asuntos externos y más aún sobre los mercados. Ahora bien, Ken Walls señala que la teoría realista desprecia la importancia de las instituciones internacionales porque éstas se sostienen y están limitadas por los estados, los cuales actúan de forma independiente, aunque en la naturaleza y propósito las instituciones varían en su estructura. Estas instituciones son percibidas como grupos de estados aliados bajo acuerdos suscritos con capacidades comparativamente similares que actúan en forma interdependiente en el tema de intereses comunes, por ejemplo, en el plano militar. Tales grupos son asumidos por los llamados estados líderes. Por ejemplo, Estados Unidos en su época con o sigue siéndolo con la OTAN, la URSS en su momento con el Pacto de Varsovia, por poseer un determinado poder. Él sostiene que los realistas revelan que esas instituciones internacionales solo han servido para, teóricamente, oscurecer los intereses nacionales sobre los intereses internacionales. Y más aún, más en la actualidad con la desaparición de la URSS y el papel de los Estados Unidos al asumir como potencia hegemónica en el mundo, por cuanto la materia de seguridad se convirtió en un simple artificio o pretexto para reforzar ese tema de la democracia e invertir en defensa como un estímulo para el crecimiento económico. Walls afirma que el gran error de los realistas fue no considerar el fin de la Guerra Fría y sin embargo argumenta en opinión de los realistas que las instituciones deberían o deben ser fuertes o débiles en la medida que los estados fuertes utilicen las instituciones bajo el estricto apego a las normas para las cuales fueron creadas. De ahí que Walls evoca nuevamente a la señora Susan Straits para indicar que las organizaciones internacionales son una herramienta de los gobiernos nacionales y un instrumento que persigue el interés nacional con otras intenciones. Entre tanto, Walls cita a Merseymer cuando se acuerdan del realista ofensivo. Cuando él habla, cuando opina que las instituciones internacionales no son una clara alternativa al realismo y que su efecto y que en su defecto no tiene lugar de ser. Por su parte, Walls refiere a Robert Cohen cuando dice que la teoría institucionalista sirve para insistir en que el realismo estructural se logra explicando en el trabajo de Cohen y Joseph Nye con el poder, ¿se acuerdan cuando yo les referí power and interdependence, poder e interdependencia? Y sin embargo, Walls anuncia que Cohen, para indicar que si bien las alianzas ilustran debilidades en ese institucionalismo, es porque depende de su durabilidad, de sus burocracias, de la ausencia de liderazgo y de las rivalidades que se dan a lo interno en detrimento de ese balance de poder. Puesto que son los estados los que tienen la tarea primaria de defenderse contra el enemigo externo y depende en gran medida de las instituciones internacionales en su derivar de las decisiones nacionales, ya que el aceptar el liderazgo de un poder hegemónico se acepta que se ha institucionalizado la cooperación. Ahora bien, Walls refiere
a Steve Krasner. Señor Steve Krasner no es más que un profesor de la Universidad estadounidense en materia de relaciones internacionales en la Universidad de Stanford. Él dice que para asegurar, se sostiene en él para aseverar que la naturaleza de los arreglos institucionales se logran para explicar cómo una distribución de las capacidades de poderes nacionales y su debilidad está en que el poder fuerte, el Estado fuerte, es el que decide sobre el Estado débil en la toma de decisiones, muy a pesar de considerarse el concepto de la soberanía de las naciones y de haberse suscrito un compromiso que cada uno de los estados firmantes en líneas generales son iguales en los tratados y convenios que dieron lugar a la creación de esas instituciones internacionales. Ahora bien, Walls afirma que con el fin de la Guerra Fría, la clave de la teoría realista en la política internacional está en la distribución de las capacidades nacionales y el balance de poder en manos de algunos estados contra otros. Insiste incluso que la teoría realista debería de decir lo que sucedería en lugar en cuanto a qué sucedería, por cuanto se hace evidente la existencia de presiones en la estructura sobre los estados y no los estados no deberían responder a esas presiones y no como los estados deberían de responder a las presiones. Eso es algo de verdad terrible. Y ustedes, cuando ustedes analicen, se darán cuenta. A la luz de la teoría estructural, en la actualidad, el sistema político internacional unipolar que está en manos de los Estados Unidos, en el plano militar, aunque busca preservar el balance de poder en cualquier parte del planeta donde existen rivalidades regionales. Esto se hace evidente en un desbalance de poder en el incremento de las amenazas. Ahora bien, para reestructurar ese desbalance, existen conformaciones de mecanismos de integración económica, como ya se conoce, la Unión Europea, China, la India, Japón, Rusia, como ejemplos, entendiendo el desarrollo de la multipolaridad en el sistema internacional en los distintos planos, por cuanto los estados asumen conductas y estrategias ante el balance de poder tendientes a un menor costo posible y con la promesa de obtener más beneficios que costos. Ahí podríamos hablar del balancing como la estrategia para el Estado de manera autónoma ante las amenazas. Entendidas las amenazas como los hechos, acontecimientos, actos, fenómenos, circunstancias, procesos que puede producir daño a las personas, propiedades, al ambiente, que ocurren a futuro, que afectan o pueden afectar la supervivencia de la vida cotidiana, el bienestar, los derechos individuales y colectivos. En el caso de los estados, su bienestar en general, su independencia, su identidad, su soberanía e integridad territorial. Este es un concepto, el concepto de amenazas que le acabo de decir fue expuesto o está expuesto por el profesor Nelson García en su documento Método Estratégico para la Solución de los Problemas de Seguridad. Tuve la gran dicha, como muchos compañeros, de haberlo tenido como profesor y lo recuerdo muy gratamente. Y sostenerse siguiendo ese balance como estrategia para el Estado de esa manera de autonomía ante las amenazas, sostenerse en sus capacidades para formar alianzas. Y la otra estrategia es el bandwagoning, como la conducta común de los estados de balancearse ante una novedad al estar de un bando o de otro bando, pero siguiendo al estado hegemón, lo que permite a los estados débiles obtener beneficios y costos según el bando que quieran pertenecer
en clara atención o reacción al estado hegemón. Bueno, muchas gracias.